Ok, hasta el momento, ¿alguna pregunta? No hay preguntas, sí queda claro lo que es el pensamiento, lo que es una habilidad que está relacionado con las competencias y entonces lo que es habilidad del pensamiento, los tipos de pensamiento que existen, dudas, No, mi. ¿no? Ok. Existen habilidades básicas del pensamiento y estas son 5. Esas son las básicas porque hay mucho más habilidades de pensamiento, pero para que podamos llegar a las habilidades de orden superior, que es analizar, sintetizar, bueno, necesitamos pasar por estas habilidades básicas. Y está la observación, la descripción, comparación, relación y clasificación. Estas son las habilidades básicas del pensamiento o pudieran ser habilidades de orden inferior. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con observación. ¿Qué es la observación? Fíjense, dice forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información. ¿En dónde se involucran los sentidos? Pues sí, cuando yo observo, inmediatamente mi vista la agudizo para poder tomar detalle del objeto o de la situación que voy a observar. De la misma manera, si yo escucho de repente un sonido o huelo o toco algo, estoy llevando a cabo ese proceso de observación. Entonces, ese proceso de observación se apoya en estos sentidos. ¿Para qué? Pues para poder analizar qué es lo que pasa o cuáles van a ser los eventos ocurrentes o lo que va a suceder. Entonces, recordemos que la observación no es tan solo ver o mirar, sino que es algo más profundo. Cuando yo miro, es de reojo. Si yo veo, pues fijo nada más la atención, pero cuando yo observo, reviso todos los detalles y entonces en ese proceso, pues yo involucro todos mis sentidos, porque estoy observando, ¿sale? Entonces no es lo mismo mirar, ver u observar. Esa observación pues lleva a un proceso mental, porque en un momento yo fijo la atención en lo que yo voy a observar. Puede ser una persona, un objeto o una situación determinada. ¿Y para qué observo? Pues para tomar las características. Y esas características pues las voy a guardar y esto me va a crear una representación mental y en el momento en que yo la guarde, pues va a quedar archivada o va a quedar ahí en mi cerebro. Y de un momento determinado, pues esto va a tener una utilidad para otra situación similar. Entonces, cuando yo pongo atención o cuando yo observo ciertos hechos, bueno, pues lo que estoy haciendo, estoy grabando esas imágenes, estoy grabando esos hechos para cuando se vuelva a repetir, para cuando vuelva a suceder. Si yo soy una buena observadora, fíjense, por ejemplo, si ya me fijé que cuando voy a cierto lugar, hay dos rutas y entonces yo ya tomé las dos rutas en alguna ocasión, pero me tomé la libertad de tomar el tiempo y entonces a partir de esto, pues observo, ay,
por la ruta A hago menos tiempo. Ah, bueno. Entonces, a partir de esa observación, yo ya derivé, pues, de que tengo 2 rutas, pero el tiempo es diferente. Entonces, para una siguiente ocasión que vaya yo a ir a ese lugar, pues tengo las 2 rutas y automáticamente yo puedo tomar la decisión y digo, ah, no, pues por este lado es mucho más rápido, entonces me voy de este lado. Entonces, a través de ese proceso de observación, yo ya registré la información y eso me permite tomar la decisión. O sea, ya tengo una habilidad de pensamiento. Conforme yo vaya tomando decisiones, pues esas habilidades de pensamiento se van a ir viendo incrementadas. Voy a ser más hábil en tomar esas decisiones. Hay 2 momentos de la observación, uno es el concreto y el otro es el abstracto. El concreto es el que la situación o el evento a partir de los sentidos y el abstracto se refiere a la representación que tenemos del objeto. Entonces, por ejemplo, miren, ahí en el dibujito, ¿no? Eh, una observación concreta, pues es en el momento en que ve la manzana. Pero una observación abstracta es cuando se imagina, porque ya la persona sabe, pues, cómo es una manzana. Y entonces a lo mejor puede ser roja, verde, amarilla, pero es una manzana, tiene una estructura. Incluso cuando a los niños se les empieza a decir, dibuja una manzana, el niño automáticamente hace la figurita de la manzana y le pone su hojita ese detalle, pues porque lo ha observado. O cuando le decimos que dibuje una flor, le dibuja los pétalos y luego el tallito, y en el tallito le dibuja las hojas. ¿Por qué? Pues porque el niño ha observado, ya tiene esa representación abstracta. Después, si nosotros lo llevamos a un jardín, inmediatamente va a decir, esta es una flor. Bueno, pues porque en ese momento está ocupando la observación concreta. ¿Ok? ¿Qué hacer para llevar a cabo la observación? Pues primero tengo que identificar el objeto. Después, ¿qué es específicamente lo que quiero observar? Quiero observar su estructura, quiero observar esa estructura interna, externa, qué es lo que quiero determinar. Número 3, fijar la atención en las características relacionadas con ese propósito o sea, con lo que yo quiero observar. Y por último, pues llevar a cabo el proceso de la observación, o sea, empezar a revisar y verificar cada uno de los elementos que componen, pues a la situación, al objeto o el evento o lo que yo esté observando, ¿sale? Pero en primera instancia, pues debo de identificarlo. Ya que lo identifiqué, inmediatamente, ¿por qué quiero llevar a cabo ese proceso de observación? Ya que lo hice, bueno, empiezo a obtener las características o los elementos y a partir de ello, pues entonces estoy llevando ese a cabo en ese proceso de observación. Supongamos, estoy en la clase de ciencias naturales y en la clase de ciencias naturales me piden que describa una planta. Entonces puedo tener una observación concreta o una observación abstracta. A lo mejor en el salón no hay una planta. Entonces en ese momento pues va a ser una observación abstracta. ¿Para qué quieren que describa yo? Ah, pues porque quieren que tome en cuenta cada uno de sus elementos y haga yo un texto. Ah, ya tengo ahí cuál es el propósito de la observación. Bueno, entonces en mi mente se va a hacer esa representación abstracta de lo que es una planta. Y entonces yo voy a empezar el proceso de la observación, pero este va a ser un proceso de observación abstracto, o sea, mental.
y voy a empezar a una planta, es un ser vivo, pertenece al reino vegetal y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un tallito café, las hojitas son verdes, las flores a veces son rojas, amarillas, hay de diferentes colores, tiene los pétalos y entonces voy dando características a partir de mi experiencia, a partir de mi bagaje cultural. ¿Sale? Bueno, vamos con la segunda habilidad del pensamiento y esta es la descripción. A partir de la observación yo voy a poder describir y la descripción pues es el proceso mediante el cual se informa de una manera clara, precisa, las características del objeto de la observación. Entonces voy a revisar específicamente a qué se refiere los objetos que estoy observando. ¿Cómo se puede hacer la observación, esa descripción a partir de esa observación? Bueno, de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato. ¿Y pues de qué depende la descripción? Pues el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de lo que estoy redactando? Entonces, generalmente, pues esas descripciones pueden ser tan específicas como sea mi propósito. Si mi propósito es dar detalles del proceso que lleva a cabo la mariposa, bueno, pues entonces de forma detallada yo voy a describir del gusano hasta la crisálida y hasta que se convierte en mariposa. Pero para eso, pues yo necesito observar, necesito tener una representación, ya sea concreta o abstracta, y ya que tengo la representación y vi todo el proceso, bueno, ahora sí soy capaz de describir. ¿Cómo se hace esa descripción? Uno, pues definir el propósito de la descripción. Dos, pues elaborar las preguntas guía relacionadas con ese propósito. O sea, ¿qué es lo que quiero describir? ¿Para qué lo voy a describir? ¿Cómo lo voy a describir? ¿Qué elementos voy a tomar en cuenta en la descripción? Entonces, resuelvo o me planteo en primera instancia un conjunto de preguntas y esas preguntas pues me van a conducir a el para qué yo quiero llevar a cabo esa descripción. Posteriormente, ya que tengo delimitado el qué es lo que quiero describir, bueno, pues fijo la atención en las características y cómo, pues esto utilizando la observación. Posteriormente voy a describir de forma ordenada. O sea, producto de la observación está la comparación, la relación y la clasificación. Esas las vamos a ver ahorita más adelante, ¿sale? Empiezo a listar las características y pues me doy cuenta del proceso de descripción. Entonces, en ese momento que me doy cuenta del proceso de descripción, pues empiezo a redactar, empiezo a describir y esta descripción puede ser tanto oral o como también puede ser escrita, ¿sale? Una tercera habilidad de pensamiento es la comparación. Aquí en la comparación yo puedo establecer diferencias o semejanzas, dependiendo de lo que yo quiera comparar. ¿Diferencias o semejanzas de qué? Pues de los objetos, de situaciones, de personas. O sea, voy a comparar o ya sea en el sentido de diferenciar o igualar, pues dependiendo de lo que yo quiera observar en un momento determinado. Entonces, si se fijan, esas habilidades de pensamiento no van separadas, van unidas. ¿Qué tenemos ahí? Dice, es el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecimiento de semejanzas permite generalizar
el de diferencias, el particularizar y como consecuencia de ambos, pues llevar a cabo un proceso de comparación. En la comparación, el concepto de variable facilita el proceso. Se trata de identificar y especificar. Variable, o sea, específicamente qué es lo que quiero comparar. Por ejemplo, la estructura, el color, la forma, el tamaño. Bueno, esas son las variables. Por ejemplo, si mi variable es el color, pues yo ahí diría, ¿no? Que una manzana es verde y la otra es roja. Entonces estoy haciendo una comparación, estoy viendo sus diferencias. Pero una comparación de semejanza fuera que pues las dos tienen el mismo tamaño, la misma forma. Otra comparación, y esta es de diferencia, es que una tiene una hojita y la otra ya no tiene la hojita. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En primer lugar, tomando en cuenta el proceso de la observación. En segundo, pues ya estoy describiendo esa comparación. Entonces, si se fijan, o sea, van unidos, por eso se les llama habilidades básicas del pensamiento. No crean que, a ver, en este momento voy a observar. A ver, ahora este cerebro, ahora describe. O sea, no, todos van a la par, todas van en conjunto. La comparación, pues me permite ver las diferencias o las semejanzas, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de comparación? Por ejemplo, si son las diferencias, se define el propósito de la comparación. Se establece la variable, o sea, ¿qué es lo que vamos a comparar? Y se fija la atención en esas características. ¿Cómo? Pues a través de la observación. Se identifican las diferencias y entonces pues se da por sentado el proceso de la comparación. Si fuese detectar las semejanzas o comparar las semejanzas, es lo mismo, solo cambia el paso número 4, porque ahora, ¿qué es lo que voy a identificar? Pues qué cosas tienen igual, qué cosas tienen en común, y entonces en este sentido, pues voy a llevar a cabo la comparación. O sea, los pasos son los mismos, solo diferencia el número 4. ¿Por qué? Porque voy a revisar las diferencias o voy a revisar las semejanzas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No, Ok. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente habilidad de pensamiento y es la relación. Dice, este proceso se da una vez que se obtienen datos, producto de la observación y de la comparación. La mente humana realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y las teorías. Entonces, ¿qué es? Pues observar, ¿no? Fíjense, ahí hay en la imagen, dice, observa detenidamente las siguientes figuras y utiliza las proposiciones mayor que, menor que, igual a, diferente a. Y entonces, cuando en el momento en que yo diga, el puma es mayor o es más grande que el tigre, o que tal animal, bueno, entonces en ese sentido estoy llevando a cabo una relación. Eh, puedo decir, ¿no? Igual el puma es igual de feroz que un tigre, o puedo ver las diferencias. Y entonces ahí estoy relacionando, estoy observando, estoy llevando a cabo una descripción también, ¿ok? Entonces, todo esto, todas esas habilidades, pues van totalmente unidas. Fíjense, las relaciones surgen del proceso de comparación y pueden expresar equivalencias, similitudes o diferencias. Y se pueden utilizar expresiones como mayor que, igual que, menor que. Por ejemplo, en la primera, en el primer dibujito, ¿qué es lo que tengo? Ok, vamos a hacer un proceso. Blanca Jacqueline, sí, mi.
Ok, ¿qué es lo que observas en el primer recuadro izquierdo, en el superior? Una llanta de bici y una pelota, Ok, ¿cuál es la semejanza? que son redondas. Que son redondas. ¿Y cuál será la diferencia? Una podría ser los colores. Ajá, Otra podría ser que una es esférica y la otra es plana. ajá, Otra podría ser los materiales, ajá. incluso. El uso que le damos, ¿verdad? Entonces tú tomaste en cuenta, ahorita hiciste o desarrollaste una habilidad de pensamiento. Entonces, en ese sentido, pues tomamos en cuenta las características y a partir de eso vimos las diferencias o las similitudes. ¿Ok? En la del derecho, Diana, Sí, en la superior derecha, ¿qué tenemos? similitudes, A ver, ambos son instrumentos. ajá, Y diferencias, uno puede ser que uno es más grande y otro más chico y uno se toca diferente y el otro ajá. también. Exactamente. Bueno, a pesar de que los dos son instrumentos musicales, pues existen las diferencias, ¿no? Uno tiene unas cuerdas mucho más largas. El piano tiene sus teclitas que sí tiene cuerdas, pero estas no son tan largas como la de la guitarra. En forma, pues igual son diferentes, ¿no? Ok. Muchísimas gracias, Diana. Ok, Angelita. Sí, Miss. En el del extremo inferior izquierdo, ¿qué figuras tenemos ahí? Pues es una camisa y un sombrero. ¿Cuál sería la semejanza? Pues que ambos sirven para vestir, o bueno, que ambos los puede utilizar una persona para un estilo de vestimenta. Ajá. ¿Y cuáles serían sus diferencias? Pues su diferencia es que están hechos de diferente material, porque por ejemplo la camisa es de tela y el sombrero es como, no sé, puede haber diferentes como de cuero, de paja o así. Ajá. Y los colores también es una diferencia. Y el uso, ¿no? Ajá, Exactamente, porque uno lo tendría yo que usar en la cabeza y el y el otro otro en el cuerpo. en el cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a ver. Silvia Karina. Silvia, Silvia. Miss, es que no podía prender el micrófono. Ah, ok, Silvia. La figura que está en el extremo inferior derecho, ¿qué son las figuritas? Eh, es un piano. No, no, la de abajo. ¿Cuál? Esa, Ah, ya. la que está abajo del piano. ¿Es una Es una qué? manzana y un plátano. Ok. Ahora, ¿cuáles son sus semejanzas de esas dos figuras? Mm, que son frutas Ok, las dos son frutas. y ¿Y las diferencias? que el plátano es amarillo y la manzana es roja. Ajá, ¿qué otra diferencia? Que, ay, no sé. Ay, la forma, ¿no? Uno Ah, es sí, la curveado forma. y el otro es casi redondo. Es, Sí, sí, una tiene hojitas con un tallito y la otra no tiene hojitas. ¿Sale? Tiene a lo mejor. Bueno, entonces, gracias. Entonces, en ese sentido, pues, si se fijan, estamos desarrollando habilidades de pensamiento, pero esas habilidades de pensamiento son básicas y estas, pues, las tenemos que desarrollar en nuestros alumnos en primera instancia, porque luego, o sea, ni observadores somos. Entonces, tenemos que enseñarles a desarrollar esas habilidades para que puedan desarrollar habilidades de orden superior. Bien, otra de las habilidades básicas es la
clasificación. Dice, es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base a sus semejanzas o sus diferencias, o sea, los vamos a clasificar de acuerdo a cierto factor o de acuerdo a cierta característica. ¿Cómo se da la clasificación? ¿Qué propiedades tienen? Uno, cada elemento del conjunto que se clasifica debe pertenecer a una u otra clase. Por ejemplo, cuando hacemos campos semánticos, ahí estamos haciendo una clasificación. Estas clases no se deben de superponer, o sea, no deben de tener igualdades y deben de ser mutuamente excluyentes. Y cada elemento del conjunto debe ubicarse en algunas de las clases. O sea, todos esos elementos deben de tener una familia o una clasificación. ¿Sale? Observen, dice, ¿cuántos cuadrados puedes encontrar en la siguiente figura? A ver, cuéntenlos y ahorita les voy a preguntar. Vayan contando. Ok. Creo que ya es tiempo suficiente. Leti. Leti. Me quedé en 21, Miss. ¿Te quedaste en 21 y consideras que todavía hay más? Sí. Ok, a ver, ¿cuántos más? 1, 2, 3, 4, 27. 27. Bueno, a ver, vamos a ver ahorita. Leti dice que hay 27. Sayuri. Yo conté que son 26, Miss. 26, ok. Sayuri dice que son 26. Scaret. También 26. También 26. Y Leti contó 27. Dianita. Yo como 29, Miss. 29. A ver, vamos a ver. ¿Sale? 26, 27 y 29. Observen. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 hasta 16. Después todo el cuadrado completo, 17. La parte central, 18. Después aquí en medio, en el superior, 19. En el de la derecha, 20. En el de abajo, 21. Y en el de la izquierda, 22. Después, cada uno los clasifico 23, 24, 25, 26. Después tomo otro elemento más, 27 y acá 28. Y ahora los del otro lado, 29, 30 cuadrados. Si se fijan, el número que ustedes dijeron fue diferente. Bueno, hubo quien coincidió y dijo 26, ¿sale? Pero, pues, ¿por qué? Porque su percepción fue diferente. ¿Qué empezaron a desarrollar? Pues un proceso lógico. Y ese proceso lógico está desarrollado con, o está relacionado, perdón, con las habilidades de el pensamiento. ¿Sale, vale? Entonces, fíjense que aquí, de acuerdo a nuestra percepción, ¿qué fue lo que hicimos en primera instancia? En primera instancia empezamos a observar. Después de que empezamos a observar, fuimos viendo la descripción, cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, cómo los cuadrados, pues yo pudiera decir nada más aquí, 16 cuadrados, pero ya después voy ubicando los diferentes tamaños, las posiciones, y en ese sentido, pues obtengo ese conjunto de cuadrados. Esto está relacionado con la experiencia. Si yo estoy acostumbrada a tener un pensamiento divergente, bueno, entonces
esto me va a conducir a un pensamiento complejo. Ese pensamiento complejo en donde pues yo voy a ver mucho más allá, voy a ver en un trasfondo. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Buscando cada uno de sus elementos, estoy buscando cada una de sus características. Y eso es lo que se pretende desarrollar en los alumnos. En este caso, dice, el ser humano se ha destacado por su ingenio y por el uso de las habilidades del pensamiento. Es por eso que ahora en un mundo competitivo hay que pulir no solamente las habilidades en común, sino que también hay que incentivar la búsqueda de herramientas para mejorar el conocimiento. ¿Ok? Esas habilidades de pensamiento deben desarrollarse con la finalidad de tener una respuesta objetiva de los diferentes fenómenos de la naturaleza, la sociedad y pues del propio pensamiento, o sea, el por qué las cosas son así. ¿Qué pasaría si cambio esta estructura? Y entonces todo esto pues va a depender de esas 5 habilidades básicas del pensamiento. Cabe aclarar que no son todas, por eso ahí estoy colocando la palabra habilidades básicas del pensamiento. Observación, comparación, relación, clasificación y la descripción. Siempre en primera instancia voy a tener la observación, o sea, porque yo necesito observar, necesito detenerme, necesito tomar características, necesito revisar los elementos que componen al objeto o lo que voy a comparar, lo que voy a relacionar, lo que voy a clasificar, para que posteriormente pues haga yo la descripción. Observen la imagen, ahí está. ¿Qué estoy observando? Bueno, pues estoy observando un objeto determinado. Ya lo comparé, ya le encontré la relación, lo clasifiqué en un momento determinado y entonces ahora voy a llevar a cabo ese proceso de descripción. Recuerden que el proceso de descripción puede ser a través de signos, a través del propio lenguaje y eso es lo que me va a conducir a que lleve yo este proceso. Hasta aquí. Esas habilidades de pensamiento, o sea, el modelo de enseñanza por habilidades de pensamiento es de los que se debe de utilizar en la actualidad. El papel del docente es un guía, es un facilitador para la adquisición de ese conocimiento. El docente va a ser la persona que va a propiciar las situaciones o los conflictos cognitivos en donde el alumno, el discente, tiene que ser totalmente activo y el discente tiene que ser o llegar a ser analítico, a ser crítico y llevar a cabo un proceso de reflexión. ¿Ok? Entonces, el docente es guía o facilitador del proceso cognitivo. El discente o el alumno es aquel que va a adquirir ese proceso cognitivo a través de su pensamiento. El proceso enseñanza-aprendizaje es bilateral, o sea, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, donde los dos intervienen, tanto el docente como el alumno. La motivación es una motivación totalmente intrínseca, porque el alumno en el momento en que está llevando a cabo o desarrollando esas habilidades del pensamiento, pues está involucrando y entonces tiene que empezar a pensar cuáles son sus diferencias, cuáles son sus semejanzas, características y saber cómo es que va a describir. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Miss, antes del proceso de enseñanza-aprendizaje dijo algo, pero no alcancé a escucharle bien. ¿Me podría repetir, por favor? Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje, estaba yo hablando del el papel del docente, guía o facilitador, el papel del alumno es totalmente activo
el proceso enseñanza-aprendizaje bilateral, la motivación intrínseca. Sí, Miss, gracias. Ok, ¿alguna pregunta a alguien? Entonces, fíjense, este modelo de enseñanza, ¿a qué me conduce? Me conduce a desarrollar esas habilidades. ¿Y para qué va a servir que mis alumnos tengan desarrolladas esas habilidades? Bueno, pues para que sean, diríamos, más competentes en la sociedad, no tan solo en la escuela, que sean buenos, no tan solo que puedan tomar la decisión en la institución escolar, sino que recuerden que todo esto está encaminado a la vida cotidiana, a que tengan esa capacidad de poder ejecutar ese aprendizaje que ellos tienen. Y entonces, bueno, pues el docente le tiene que enseñar a desarrollar esas habilidades del pensamiento. No sé si habrán observado, habrán notado que, por ejemplo, hay niñitos, ¿no? Que se les dificulta. Bueno, pues yo tengo que hacerle un conjunto de ejercicios, pues para que vaya familiarizándose con esas actividades y en un momento determinado pueda dar solución a problemáticas reales. ¿Por qué? Pues porque ya está entrenado. Por ejemplo, cuando en formación cívica y ética en la secundaria, les ponen casos hipotéticos. Y esos casos hipotéticos les dicen, ay, ¿tú qué harías? Y entonces ahí ya le narran el caso hipotético y el jovencito o la jovencita tienen que decir, ah, no, pues es que esto hubiera sido lo mejor, y empiezan a discutir ese aprendizaje que tienen, ese conocimiento que tienen, y a través de el compartir las ideas, pues ellos van a hacer esa deconstrucción de su conocimiento y van a generar un nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento o ese bagaje cultural es lo que los va a conducir a que en un momento determinado que tengan una problemática parecida, bueno, van a poder o van a saber tomar una decisión. Entonces, ese conjunto de ejercicios, pues no son pérdida de tiempo, sino que ayudan a desarrollar las habilidades de pensamiento. No sé si recuerdan que en alguna ocasión les di un ejercicio en donde quería identificar solo ciertos números y entonces había que sumarlos y tenía que darme solo el número 9. Y entonces que dos números contiguos, o sea, dos números que estuvieran juntitos, me tenían que dar el 9 o solo un número y que me diera el 9. Y entonces, ¿qué fue lo que hacíamos? Pues identificábamos, ¿no? Estábamos observando y a partir de eso veíamos, sumábamos, estábamos desarrollando una habilidad del pensamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Miss. Ok. Bueno, en la siguiente clase, ahorita en que continúa, ya vamos a ver otro modelo de enseñanza. Entonces, hasta aquí quedó el modelo de enseñanza de habilidades de pensamiento. ¿Ok? En las siguientes 2 sesiones que tenemos a continuación, vamos a ver otro modelo de enseñanza. Y pues también es reciente, en donde pues se tiene una gran utilidad. ¿Sale? Si no hay más preguntas, entonces ahorita vamos a dar por terminada esta primera.